moléculas biológicas que son las proteínas. Ok. Proteínas, nuevamente, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los 4 elementos que van a formar las proteínas. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en lípidos y carbohidratos, que los carbonos se unen así porque sí ¿cómo se llama? A otros elementos, aquí ya me van a formar, se unen formando aminoácidos. Eso no va a ser bien. Así. Ok. Estos 4 elementos ya están en grupo para formar aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Aquí lo tengo, pero lo voy a escribir igual. El aminoácido es un carbono central unido a un ácido carboxílico. Carbono, doble enlace oxígeno, OH. Este es mi ácido carboxílico. Aparte de eso, va a estar unido a un grupo amino. Nitrógeno, unido a 2 hidrógenos. Luego tiene fijo un enlace a hidrógeno y luego va a tener un grupo variable. ¿Sí? Esta R puede ser otro hidrógeno, puede ser un OH, puede ser otro ácido carboxílico y dependiendo de cuál es es el tipo de aminoácido que voy a tener. Sin importar qué organismo sea, en la naturaleza todos tenemos 20 aminoácidos. Aminoácidos. ¿Sí? Entonces, grupos funcionales de proteínas, que es el ácido carboxílico, y que es el grupo amino. Y de ahí viene el nombre, amino ácido. O sea, el mismo nombre me está diciendo que grupos funcionales tienen. Igual que con cualquier molécula orgánica, los aminoácidos pueden unirse entre sí. Y se van a unir siempre, como lo hemos visto. Bueno, voy a hacer esto un poquito más grande para los que están acá. Yo no sé por qué cuando estoy proyectando no me deja hacer más grandes las cosas. Pero, igual que lo que hemos visto antes, por medio de síntesis por deshidratación, yo puedo unir 2 aminoácidos. ¿Qué va a pasar? Un aminoácido, el que tiene el ácido carboxílico, va a perder, ahí se me pone algo de más, pero solo pierde un OH, y el grupo amino va a perder un hidrógeno. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner el ácido carboxílico pierde OH. El grupo amino pierde un hidrógeno. Entonces ahí entre ellos dos yo voy a juntar agua y entonces ya es posible que un aminoácido se una. Aquí me va a tener un aminoácido con su OH. Si hubiese otro aminoácido, esto se pierde y el otro aminoácido pierde su H y se repite la historia, ¿sí? Entonces, las proteínas están formadas por muchísimos aminoácidos. Estoy hablando que por poco, 1000 aminoácidos una proteína, ¿sí? Y entonces, las proteínas ya son moléculas más complejas, en las cuales no vamos a hablar así como con el ácido graso que les decía yo, tiene un glicerol y 3 ácidos grasos, y se acabó su estructura. Estas proteínas tienen una estructura en niveles. Van a tener 4 niveles de estructura. Cuando hablamos de la estructura primaria,
La estructura primaria solo nos va a hablar de qué aminoácidos tenemos. Aquí se ven solo colorcitos. Se ve uno gris, uno rojo, como fucsia, uno amarillo, verde, etc. Cada color indica un aminoácido distinto. De los 20 que hay, son diferentes. Entonces, la estructura primaria me va a decir cuántos aminoácidos tengo. ¿Cuántos aminoácidos tengo? Me va a decir qué aminoácidos tengo y el orden de aminoácidos. La estructura primaria es, si viéramos un collar de perlas, contar cuántas perlitas tienen, si tengo perlita blanca, negra, rosadita, etcétera, o sea, cuáles son y en qué orden. No es lo mismo que yo tenga rojo, 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 negro, blanco, a que tenga rojo, negro, blanco, amarillo, por ejemplo. Entonces va a cambiar. Entonces la estructura primaria me va a decir cuántos, en qué orden y cuáles son los que están. ¿Dudas de la estructura primaria? Pasamos a estructura secundaria. La estructura secundaria va a darse por fuentes de hidrógeno, de oxígeno, entre aminoácidos que son afines. Entonces, por ejemplo, yo tengo aminoácidos hay unos cuantos aminoácidos. Y justo resulta que los que puse en rojizo son afines entre ellos. ¿Cómo puedo hacer para que ellos queden lo más cerca posible sin cambiar el orden? Porque no puedo cambiar el orden de los aminoácidos. No es lo mismo decir casa que decir CAAS, ¿verdad? Entonces no puedo cambiar. Si yo quiero esos rojos juntos, ¿cómo puedo poner mi estructura para que se queden cerca sin cambiar el orden? Lo voy a doblar. Y es como la imagen que yo tengo acá, ¿sí? Si yo esto lo hago de esta forma, aquí me quedó rojo, aquí me quedó rojo, aquí me quedó rojo y aquí me quedó rojo. Y aquí tendría los azules. Los azules que pueden ser azules, puede ser un amarillo, un rosado, puede ser un negro, etcétera, no importa. Pero los rojizos me quedaron cerca. Entonces aquí, fuente de hidrógeno, fuente de hidrógeno, fuente de hidrógeno. Cuando los aminoácidos se enrollan formando este como tipo de espiral, esta se llama hélice alfa. Es un tipo de estructura secundaria, la hélice alfa. Y los aminoácidos que yo quiero cerca, más juntos, digamos que uno sí, uno no. A mí hay que me da chance de hacer el doblez, que literalmente yo quiero doblar y ya me tocó otro que no es el que yo quiero. Entonces, cuando la distancia entre los aminoácidos que son afines es más corta, lo que tienden a hacer estos es hacer un zigzag. Y aquí voy a poner el rojo que me interesa, una cerquita. Y esta estructura es la lámina plegada beta. Entonces, la estructura secundaria surge
por afinidad entre aminoácidos y porque se forman puentes de hidrógeno entre esos aminoácidos que son afines. ¿Cuál de las dos se forme? Va a depender de la distancia que haya entre esos aminoácidos. ¿Sí? Vamos a la estructura terciaria. Si yo me quedo viendo, por ejemplo, esta que dice así como que si fuera espiral como una nubecita, este aminoácido, este que se pone aquí, sigue siendo afín a este otro, ¿sí o no? Pero entre ellos todavía hay bastante distancia. ¿Cómo puedo hacer para que todos los que son afines queden más juntos? Como que la cierro. Si yo cierro esto, voy a poner eso aquí abajito, me va a quedar algo así. De todos los que yo tenía rojito, quedan pegados. Entonces ya cuando mi estructura se pliega sobre sí misma, yo llego a la estructura terciaria, donde no solo voy a ver afinidad entre ellos, sino que se van a unir por polaridad los aminoácidos. Entonces, la estructura secundaria, que era una hélice alfa, se vuelve una estructura loblar. Si yo tengo en estructura secundaria hélice alfa, la terciaria siempre va a ser globular. Y si yo pongo, por ejemplo, varias de estas como en zigzag juntas, va a quedar algo así. Tengo esta y aquí arriba pongo otra. Y aquí arriba pongo otra. Básicamente yo pude llegar a ver esto. Fuera una lámina. Literalmente la lámina plegada beta se vuelve una estructura terciaria que se llama laminar. Sí, entonces ahora puede ver esta estructura que ya no solo veo esta que es un zigzag, sino pensar uno sobre otro como que le voy dando profundidad a mi lámina. Entonces por eso ya es una laminar. ¿Sí? Entonces siempre, si yo tengo lámina plegada beta, voy a convertir en laminar en la terciaria. Y la última estructura es una cuaternaria. Cuando hablamos del nivel de estructura cuaternaria, ¿cómo es el nombre? Cuaternaria. Que tengo que levantar esta cosa. Sí. En la cuaternaria yo voy a unir distintos segmentos de proteína. Entonces, ahora ya no es tan común ver los teléfonos con cable, pero en las casas por lo menos intercomunicadores hay y esos tipos tienen cable, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando uno ha usado mucho el intercomunicador? Hace como un molote sobre sí mismo, ¿sí o no? Y por ejemplo, cuando ustedes guardan sus cables, que los audífonos, que el cargador, que el de la compu y todo junto en la maleta, cuando ustedes sacan algo de su casa, es una madeja de cable, solo tienen que desenredar cable con cable. En el caso de nosotros las mujeres, cuando tenemos cadenas, y las tenemos todas juntas en un joyero, nos saca uno una cadena y está una cadena enrollada con otra. Eso más o menos es una estructura cuaternaria. Entonces, si regreso al ejemplo del teléfono, si yo agarro mi cable del teléfono y lo estiro por completo para que quede liso, así sin el doblez, estructura primaria. Cuando está enrollado y queda así como hélice, estructura secundaria. Cuando ya lo he usado mucho y se enrolla sobre sí mismo el telefonito, estructura terciaria. Y si yo tuviera 3 teléfonos juntos y se enrolla un cable sobre otro, estructura cuaternaria, porque tengo distintos segmentos pegados. Por eso en esta imagen más o menos se logra ver que tengo uno azul, uno como gris, uno como verde, porque son distintas partes que yo ya pegué. Ahí puedo tener hélices alfas pegadas a láminas beta, etcétera, etcétera, pero son distintos segmentos de proteínas que se pegan. Las proteínas van a ser funcionales cuando están en estructura terciaria o cuaternaria. Hasta ahí tienen función. Antes de eso, realmente una proteína no funciona. Incluso con las proteínas podemos hablar de algo que es la desnaturalización. Ustedes han visto la leche, cuando la leche tiene una proteína que se llama caseína.
Cuando uno hierve mucho, traen en su casa un poquito de lechita, está normal, la pongan a calentar y le echan unas gotitas o de limón o de vinagre. Y se van a dar cuenta que la leche automáticamente se corta. Voy a ver que estuve una cosa como grumosita y abajo queda un líquido diferente. Esa diferencia de la leche es porque la proteína se desnaturalizó y cambió su estructura. Por ende, su función también cambia. La yema del huevo es 100%, pero la clara del huevo también es 100% proteína. Cuando la ponen al fuego, ustedes ven que la proteína queda transparente, la clara, y cuando uno la cose se pone blanca, ¿sí? Entonces, cambios de pH y cambios de temperatura van a desnaturalizar una proteína, o sea, va a dejar de servir, y es porque la estructura terciaria y cuaternaria se pierde. ¿Alguno de ustedes ha comido y después le da fiebre? ¿O comen con fiebre? ¿Sí? ¿Qué pasa a veces cuando uno come con fiebre? Se corta. A mí me dan ganas de vomitar. A ti te dan ganas de vomitar. Generalmente cuando uno come con fiebre, vomita. Y lo que va a pasar es que nosotros tenemos enzimas digestivas. Las enzimas son un tipo de proteína. Y cuando a mí me da fiebre, o sea, nuestras enzimas van a estar siempre a una temperatura de 37. Y en ese rango de temperatura funcionan. Cuando a mí me da fiebre, me sube a 38, a 39, a 40. Esa ya no es la temperatura normal en la que está mi enzima acostumbrada a funcionar. Entonces, cuando llega la comida al estómago, no se puede digerir. La comida sin digerir jamás va a pasar a intestinos. Entonces, tenemos como un impasse. El esfínter que comunica el estómago con el intestino no se va a abrir porque él solo se abre cuando ya está todo digerido. Entonces, si todavía tengo pedazos de manzana, de carne, lo que sea que haya comido, ese esfínter está cerrado con candado. Las enzimas en el estómago no funcionan porque como ya se desnaturalizaron, perdieron su función. Y entonces yo tengo en el estómago la comida que no va a pasar nunca y no la puedo degradar. ¿Qué le queda al cuerpo? Sacarla. Entonces generalmente cuando uno tiene fiebre, normalmente se le quita uno el hambre, porque el estómago ya sabe, digámoslo así, que no va a poder hacer su proceso. Pero si uno come, lo que va a pasar al final de cuentas es que va a vomitar porque no se va a poder digerir. Cuando mi temperatura se vuelve a su normalidad, vuelvo a hacer nuevas enzimas, porque las que ya se arruinaron, no puedo volverlas. Dime, Nicole. La sopa es más fácil, algo líquido es más fácil de pasar. Ok, entonces ahí la dejamos, chicos. Y nos vemos dentro de un rato, porque nos va a tocar clase despuesito. Hoy es doble. Va. Ok, entonces nos vemos al rato. Adiós, casa. Nos vemos, Erika. Adiós.